Soy Enrique Riobó, director de Canal 33 Televisión, una televisión en la que Pablo Iglesias, durante un año y un poquito más, realizó su tertulia política La Tuerca, lo que hoy es el auténtico cuartel general de Podemos, el partido político, ¿no? De septiembre de 2012 a septiembre prácticamente de 2013, el contacto fue muy estrecho, hubo muchas horas de televisión, muchas horas preparatorias, muchos encuentros, citas, cenas, y el trabajo fue en total complicidad y codo a codo con el señor Pablo Iglesias. Bueno, la personalidad de Pablo Iglesias yo la definiría como totalmente oculta. Es decir, él muestra una personalidad en público, pero en privado es totalmente distinta. Él, por ejemplo, en público difícilmente habla de su avidez de poder a toda costa, aplicando esa máxima del fin justifica los medios. Tiene un ego que no cabe ni en el plato más grande de televisión, y yo muchas veces digo, y lo he vivido así, un punto incluso de maleducación, ¿no?, que contiene cuando está en plena apariencia televisiva. Si analizamos incluso su lenguaje no verbal, vemos que en televisión está actuando, sobreactuando y reteniéndose. Pablo Iglesias siempre intentó, con su programa, que se lo comprase alguna televisión nacional y que se emitiese en alguna televisión nacional. Es más, cuando La Sexta arranca productos políticos de llamados carácter progresista o social, Pablo Iglesias me propone a mí que hagamos más tuerca, que la tuerca se tiene que visibilizar más, y quizá con ese objetivo, contado incluso por él en alguna ocasión, de traspasar su tertulia a una televisión nacional para que su mensaje se viese en toda España. Nunca mencionó el nombre, pero todo su empeño era una televisión nacional. Yo creo que incluso en algún momento piensa en ser contertulio en la única tertulia que en esos momentos había, que era en el canal 24 horas de televisión por la noche. Él me pide a mí hacer una tuerca diaria. Quería en ese momento, cuando ya es contertulio de 13TV, de Intereconomía y de La Sexta, él quiere visibilizar mucha tuerca, que es la mejor tertulia política de España. Me lo dice, me lo confiesa, y dice, pero necesitamos incrementar esa visibilidad de la tuerca en un diario digital que se vea mucho y en toda España también. Y entonces me habla del diario público. Además me dice, para llegar a una convergencia con Izquierda Unida, con quien han colaborado y ven posibilidades de éxito dentro de la coalición Izquierda Unida, necesitan el diario público. Al final me dice directamente, para el asalto a Izquierda Unida necesitamos al diario público. Sí, ellos siempre hablan de convergencia con Izquierda Unida, pero a ver, cuando ellos hablan de convergencia, y Monedero en eso es muy claro, hombre, me dice, compa, la convergencia no puede ser ir en el puesto número 8. Pretendían ir en puestos de salida en la coalición Izquierda Unida. La tuerca en principio no tiene ningún tipo de financiación, incluso es curiosa la anécdota, un día en una cena, bueno, pues hablamos de nuestras respectivas nóminas. Pablo, como profesor de universidad, unas horitas a la semana en la universidad, me enseña su nómina de 900 euros, yo le digo, hombre, yo trabajo muchísimas horas más y no llego casi al doble. Y entonces, en esa confianza, yo le digo, busquemos patrocinadores de alguna manera, o quién puede patrocinar la tuerca. Yo le digo, oye, que encender un plató, Pablo, cuesta dinero, hay que pagar la electricidad, hay que pagar los trabajadores todos tienen nómina y seguridad social, algo que él no debió de entender nunca. Y al final, bueno, pues él intenta moverse y me dice, hay posibilidad de financiación vía Irán o vía Venezuela. Y entonces se empieza a mover en ese sentido. El resultado vendría meses después. Llegó efectivamente dinero de Venezuela, poco a poco, y al llegar el dinero de Venezuela ellos ya se ven más fuertes, más grandes, y lo que plantean ya directamente, y me lo dicen así, queremos el control de tu televisión. Yo lógicamente me resisto y le digo no, porque esto es pluralismo, además se lo digo así, es pluralismo, participación vecinal, programas sociales, y me dice todo lo que tú quieras, pero queremos el control. Y digo yo, pues no va a haber control. Y entonces ellos ya me dicen, ¿qué cuesta? Porque la compramos.
Cuando me fuerzan de alguna manera a hacer una tasación, a hacer una valoración de la televisión, yo muy escéptico digo, bueno, pero por trabajo, a mí el trabajo nunca me ha asustado, digo, nos ponemos a hacer esa valoración. Hacemos una valoración, buscamos lógicamente pautas de cómo se hacen estas cosas y al final sale un valor en torno a 1.200.000 euros. Claro, mi pregunta es cómo dos profesores universitarios como Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias, digo, van a acometer, digo, yo pensaba ingenuo de mí, digo, habrá algún banco que apoye el proyecto, habrá, no sé, algo de alguna manera. Y entonces mi sorpresa es cuando me dicen, se estaba muriendo Chávez, Monedero tiene previsto un viaje a Venezuela y allí expondrá el tema de la financiación y cómo conseguir el dinero para tener tu televisión en España. Efectivamente llegó dinero de Irán porque además su proyecto es montar un canal en el que nosotros íbamos a ser la punta de lanza, por así decir, un canal en todo el estado, y ellos querían poner de acuerdo a Irán y Venezuela, pero al final lo que consiguen es financiación de los dos estados. Irán lo hace a través de una productora de la televisión pública iraní, que lógicamente les dice, vais a hacer la tuerca, pero por cada tuerca vais a cobrar 3.000 euros. 3.000 euros, pensemos, por una hora de televisión. Entonces, Pablo, que como persona inteligente que es y visión política, dice, no voy a hacer la tuerca, haré la tuerca 2. Y de hecho él habla de For Apache, que así se llama el programa, como la tuerca 2, hecho exclusivamente para cobrar pues 12 o 15.000 euros según el mes, un dinero cada mes, ¿no? Bueno, pues yo lo que veo, Pablo Iglesias, cuando realiza la tuerca en mi televisión, a mí me extrañaba porque de vez en cuando, como cada 15 días, aparecía allí una chica con un sobre con dinero, no puedo especificar lógicamente cuánto, y empezaba a repartirlo, bueno, pues como si fuese la propina o como si fuese una caridad a algunos, no a todos los colaboradores. Iba llamando allí y tal, y en un rincón, tal. Luego, mucho tiempo después, sabría que eso era dinero negro, porque allí no había ni alta en seguridad social, ni nóminas, no había nada de nada. De hecho, luego supimos que 25 euros eran para un cámara, 50 euros para el realizador, o 75 para no sé quién, ¿no? Ese era el tema. Pero allí no había... Tenía un equipo numerosísimo de voluntarios, yo incluso discuto con él y le digo, Pablo, no puedes traerte tanta gente a mi televisión que no cabemos, porque había programas en los que venían 20 y tantas personas. Y claro, digo yo, hombre, para hacer una tertulia, digo, los profesionales la hacemos con 5 o 6 profesionales, ¿no? Y digo, si tú quieres algún día... Digo, pagar, digo, supongo que querrás dar nóminas, alta en seguridad social, digo, porque esto así es insostenible. Ni me escuchaba, ni me hacía caso, es más, despreciaba esa opinión, ingenuo de mí, porque pensaba que algún día les querría... Eran voluntarios todos, gente universitaria, gente muy formada, muy preparada, muy experta en redes sociales, que le venía muy bien y a la que utilizó. Algunos de ellos incluso sé que acabaron mal. Allí en principio hay un núcleo duro, y pienso que sigue habiéndolo, aunque ha pasado tiempo, y el núcleo duro es Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el comunicador, el gran comunicador, la cara amable, y Monedero, como su apellido indica, es el que manda. Y además es el que gestiona las relaciones internacionales, es decir, la financiación, sobre todo especialmente con Venezuela, y el tema de Irán lo lleva más Pablo. Y luego Íñigo Errejón sería el ideólogo. El ideólogo pasa bastantes temporadas en Caracas, donde tiene una vivienda y donde nosotros alguna vez le hemos llamado por teléfono para entrar en directo en el programa La Tuerca. El funcionamiento Podemos se basa en los círculos locales y ellos se aprovechan de la estructura de las asambleas del 15M y las utilizan muy hábilmente. Pero Podemos está montado de arriba a abajo. Incluso yo decía, y ahora se está empezando a analizar por expertos informáticos, que el tema de votación electrónica podría ser un fraude, es decir, presenta graves lagunas de seguridad. Entonces, cuando ellos dicen, hemos tenido 80.000 votos, ¿cómo se certifica? ¿Quién lo comprueba? Por lo visto, y según se ha aprobado, puede votar la vaca Paca o Rosina o... Es decir, ellos montan una estructura muy piramidal, donde el control, un control férreo, es el núcleo duro de la tuerca,
y a partir de ahí, bueno, pues utilizan a todos los ciudadanos, simpatizantes, afiliados, y sin saber más, pero evidentemente está montado de arriba a abajo y con un control férreo muy piramidal, que incluso sabemos ahora que ha salido reforzado en la última Asamblea Ciudadana. Pablo Iglesias y su gente, sus voluntarios de la universidad, son expertos en manejar las redes sociales, lo primero por su preparación, por su juventud y porque hacen de las redes sociales una herramienta fundamental para pinchar a las grandes televisiones, a los grandes medios de comunicación. Ellos se fijan quieren un mensaje televisado, es un medio que dominan perfectamente. Pablo domina el discurso televisado, la comunicación política en televisión muy bien, y entonces él, con toda su pandilla de voluntarios, manejan las redes sociales para picar a periodistas de esas grandes televisiones. Lo consiguen e incluso se preparan para que la primera intervención que hace Pablo Iglesias en una televisión nacional, que era Intereconomía, ese día las redes sociales exploten. ¿Qué ocurre? La televisión que busca audiencia necesita eso, le invitará más veces. Ya Pablo es un comunicador de una televisión nacional, un personaje de éxito. Otra historia será el personaje que pueda ser dirigiendo un país. Yo pongo en duda que Pablo Iglesias respete la libertad si llega algún día a la presidencia del gobierno. Sobre todo la libertad de crítica, porque se dirá lo que se diga, pero vivimos en una democracia en la que hay libertad de expresión, derecho de información y los periodistas podemos ejercer la crítica. A mí me han advertido, y sobre todo compañeros periodistas de Venezuela, estos días me están llamando y me están preguntando, y me dicen, ¿Pablo Iglesias soporta la crítica? Y yo tengo que decir la verdad, no la soporta, la lleva muy mal, incluso no sabe cómo combatirla. Su frase es, el que pierda, que se aparte. Entonces, yo mucho me temo que en eso coincide con el chavismo más duro, me decían en Venezuela, donde tampoco se soporta la crítica, y afortunadamente en nuestro régimen de libertades sí se puede. Yo creo que es más fácil criticar al presidente del gobierno que al señor Pablo Iglesias.